En esta tercera parte del tema prueba de hipótesis, continuaremos con algunos ejercicios de aplicación y con el enfoque del valor P. Este ejemplo 3 es un ejemplo para una prueba de la diferencia de medias muestrales. El ejemplo dice, un gerente aplicó el mismo test de capacitación a dos grupos. El primero de 50 empleados obtuvo una media de 65 puntos con una desviación típica de 10 puntos. El segundo grupo de 40 empleados arrojó una media de 62 puntos con desviación estándar de 8 puntos. La pregunta es, ¿existe una diferencia significativa entre las medias de los dos grupos a un nivel de significación del 5%? Podemos observar que conocemos para ambos grupos el valor de la media aritmética y el valor de la desviación típica. Por lo tanto, en esas pruebas las varianzas se van a conocer. Primer paso para la prueba de hipótesis, para todos los tipos que hemos visto y los que veremos, formular las hipótesis. En primer lugar, la hipótesis de investigación, la hipótesis nula dice que no existe diferencia significativa entre el promedio del primer grupo y el promedio del segundo grupo. Por su parte, la hipótesis alternativa, establece que los promedios de los dos grupos son diferentes. En lenguaje matemático, las hipótesis estadísticas serían H sub 0, se establece que la media de la población 1 es igual a la media de la población 2 contra la hipótesis alterna de que la media de la población 1 es diferente a la media de la población 2. Acá se hace de esta manera, puesto que no hay presunción de quién sea mayor una de la otra. El segundo paso, seleccionar un nivel de significancia. En esta parte, el ejercicio nos dice que se va a tomar un nivel de significación del 5%, por lo tanto alfa es 0,05. Es una prueba para la diferencia de medias muestrales. Hacemos el gráfico, nos apoyamos en la distribución Z. Como es una prueba que parte la alternativa como diferente, las medias poblacionales, se hace una prueba bilateral o por las dos colas. Se establecen entonces tres áreas a saber. El nivel de significancia se reparte para estas dos áreas hacia las colas y se establecen los valores críticos de un Z negativo igual a menos 1,96 y de un Z positivo de 1,96. Si el Z calculado cae entre estos valores, estaría asumiendo la región de aceptación de H sub 0. Caso contrario, estaría en las regiones de rechazo. Tercer paso, calcular el estadístico de prueba. Z va a ser igual a la media muestral 1 menos la media muestral 2 entre el error típico de la diferencia de esas medias muestrales. Estas ecuaciones que ya las vimos en la parte de estimación. Al sustituir los valores, nos va a quedar que el Z calculado será igual a 1,58 sigma. Ya acá empezamos a observar en qué región va a caer este valor de Z calculado. Cuarto paso, formular la regla de decisión. Si ese Z que calculamos es mayor o igual que al menos Z tabulado, o el de la tabla, o el teórico, o el que se toma en función del diagrama anterior, y si a su vez es menor o igual a ese valor positivo del diagrama anterior, se dice que se va a aceptar la hipótesis nula. Caso contrario, que no se cumpla esto, se va a rechazar esa hipótesis nula y se aceptaría la hipótesis alternativa. Vemos entonces que 1,58 va a ser un valor mayor o igual que menos 1,96, pero menor o igual que 1,96. Por lo tanto, la decisión que a tomar, como ese valor está comprendido entre estos dos puntos críticos, cae en la región de aceptación, por lo tanto, se va a aceptar la hipótesis nula. En consecuencia, no existe diferencia significativa entre esos dos grupos. Tal vez la diferencia que se arrojan en las muestras se deba al mismo proceso de muestreo o al azar. Por lo tanto, la conclusión es que los dos grupos tienen el mismo promedio en ese test aplicado.
Un cuarto ejemplo sería para la prueba de la diferencia de dos proporciones. El enunciado dice, en cierta empresa se toma una muestra al azar de 200 clavos fabricados por la máquina A, de los cuales 19 resultaron con defectos. Igualmente se toma una muestra de 100 clavos fabricados por la máquina B y arroja 5 clavos defectuosos. La interrogante es, ¿el fabricante podrá afirmar que la máquina B produce clavos de mejor calidad a un nivel de significación del 1%? Miramos los datos. Vamos a llamar proporción 1 a la máquina 1, de la cual se tomó 200 clavos y arrojó 19 defectuosos. Buscamos la proporción de defectuosos y nos da igual a 0,095. Buscamos la proporción 2 basado en estas muestras. 5 clavos defectuosos de los 100 tomados de la máquina B y da 0,05. Primer paso, formular las hipótesis. En primer lugar, las hipótesis de investigación. La hipótesis nula queda como: no existe diferencia significativa entre la calidad de la máquina A y la calidad de la máquina B. Recordemos que la hipótesis nula establece que no hay diferencias. Contra la alterna, que dice que la calidad de la máquina B es superior. Bueno, lo podemos ver por las proporciones, lo podemos establecer de acuerdo también a la pregunta que se hace. Acá dice, o la pregunta dice que si el fabricante podrá afirmar que la máquina B produce clavos de mejor calidad. Apoyándonos en esta interrogante, tomamos esta hipótesis alternativa. Si no nos diera ninguna condición acá, simplemente lo haríamos como diferente. Las hipótesis estadísticas serían H sub 0, que las dos proporciones de las poblaciones son iguales, contra la alternativa de que la proporción 1 es menor que la proporción 2, o simplemente que la máquina B produce clavos de mayor calidad que la A. Segundo paso, seleccionar el nivel de significación. Sabemos que el alfa es igual a 0,01, puesto que es un nivel del 1%. Se trata de una prueba para la diferencia de dos proporciones. Hacemos la gráfica. En este caso va a ser una prueba de una sola cola. La asumimos como el extremo izquierdo. Aquí tenemos el alfa completo. Se trata de una sola área. Entonces vamos a tener dos áreas. Una área de aceptación de H sub 0, que está hacia la derecha, y el área rayada, que es la zona de rechazo de esa hipótesis nula. Tercer paso, calcular el estadístico de prueba. Nos apoyamos en Z, como se hizo en la distribución de muestreo en estimación. Sería proporción 1 menos proporción 2 de las muestras entre el error típico de la diferencia de esas proporciones. Y acá tenemos a que es igual todo este error típico. Sustituimos los valores y nos queda que el Z calculado para esta proporción es de 1,50 sigma. Cuarto paso, formular una regla de decisión. Lo mismo, si el Z que calculamos es mayor que ese menos Z tabulado de la gráfica, se va a aceptar la hipótesis nula. De lo contrario, se rechaza esa hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Ya acá tenemos una idea, el Z calculado nos dio 1,50 y el Z de tabla, el tabulado, menos 2,33. Para tomar la decisión como quinto paso, se obtiene que 1,50 es mayor que menos 2,33. Eso implica que cae en la región de aceptación de la hipótesis nula. Por lo tanto, se acepta esa hipótesis nula. Y se puede concluir entonces de que no hay diferencia significativa en la calidad de los clavos que producen tanto la máquina A como la máquina B. Tal vez la diferencia que muestran los datos muestrales se deban a efectos del azar o a efectos del muestreo, recordando que el muestreo introduce errores que son propios del muestreo y errores que no son del muestreo. Por lo tanto, la conclusión es que las dos máquinas producen clavos de igual calidad. Bien, lo que hemos visto hasta el momento es la forma tradicional de resolver planteamientos para pruebas de hipótesis. Actualmente, y gracias al surgimiento en el mercado de software estadístico, este tipo de pruebas se hace basándose en lo que se conoce como el enfoque del valor P para las pruebas de hipótesis.
Generalmente cuando se plantean hipótesis a probar, se establece de antemano ese nivel de significación al cual se va a decidir si se acepta o rechaza la hipótesis nula. Eso implica algunos riesgos, como se puede leer acá en este párrafo, cuando la gente debe tomar decisiones. Por esa razón, actualmente se ha adoptado el enfoque del valor P. Ese valor P tiene que ver con una probabilidad eh, máxima en la cual se puede cometer un error tipo 1. Entonces aquí tenemos la definición del valor P. Es el nivel de significación más bajo que llevaría al rechazo de la hipótesis nula con respecto a esos datos que se están dando. Cuando habla ese del valor más bajo, es porque se refiere a la distribución normal, entendiendo de que el eje horizontal de esa distribución viene de menos infinito hasta más infinito, y que hacia las colas es donde están las regiones de rechazo. Entonces, a partir de determinados valores bajos, entendiendo esto como una recta creciente, es que se toma el enfoque del valor P. Algunas consideraciones: se puede afirmar que el valor P se considera como el nivel alfa más bajo en el que los datos son significativos, es decir, en el cual existen diferencias significativas que conduzcan a rechazar esa hipótesis nula. Otra consideración es que cuando se conoce el valor P, quien toma las decisiones puede expresar o determinar por sí mismo qué tan significativos son esos datos, sin que se le imponga de antemano un nivel de significación. De esta manera es que operan en los software estadísticos, y lo veremos cuando manejemos el software SPSS. Otra consideración tiene que ver que cuando se prueban hipótesis y se apoya en la distribución normal, el valor P es relativamente sencillo si el Z calculado es el estadístico de prueba. Esto es para el caso de las pruebas que se apoyan en la distribución normal. Ese valor P va a ser igual a 2 que multiplica a 1 menos el área de ese Z calculado. Esto cuando la prueba es de 2 colas. Ese valor P va a ser igual a 1 menos el área del Z calculado cuando la prueba es por el extremo derecho o de cola superior. Y va a ser igual al área del Z calculado cuando la prueba es por el lado izquierdo o una prueba de la cola inferior.